Buenas tardes, vamos a hablar sobre la materia, los estados que la componen, los cambios físicos progresivos, los cambios físicos regresivos y las propiedades de la materia. Vamos a hablar sobre la materia y los 5 estados que la componen. Los 5 estados que la componen son el sólido, el líquido, el gaseoso, el plasma y el condensado de Bose-Einstein. El estado sólido se caracteriza porque ocupa un volumen y tienen una forma, como lo es este lapicero, ocupa un volumen y posee una forma. El estado líquido se caracteriza por ocupar un volumen pero no tener una forma. Como por ejemplo tenemos este, que es el líquido que está en este tarro, ocupa un volumen pero no tiene una forma definida. El estado gaseoso se caracteriza porque las partículas suelen dispersarse y esto hace que no tengan ni una forma ni un volumen. El plasma es parecido al gaseoso, pero son compuestos por átomos ionizados y los electrones circulan libremente. Un ejemplo de este sería el Sol. El condensado de Bose-Einstein se caracteriza porque se dan materiales con temperaturas muy bajas, y un ejemplo de este podría ser el efecto cuántico del microscopio ocular. Los cambios físicos progresivos de la materia, que son fusión, evaporización y sublimación. La fusión es la transformación de un sólido en líquido al aplicarle calor. Es importante hacer la diferencia con el punto de fusión, que es la temperatura a la cual ocurre la fusión. Esta temperatura es específica para cada sustancia que se funde. El ejemplo es el hielo, un cubo de hielo, que al estar a temperatura ambiente o al aplicarle calor, él se volverá en líquido. La segunda es vaporización. Es la transformación de las partículas de superficie de un líquido en gas por la acción del calor. Este cambio ocurre de forma normal a temperatura ambiente. El ejemplo es cuando tenemos ropa mojada y la ponemos a secar en temperatura ambiente, o cuando tenemos el cabello mojado y también se seca a temperatura ambiente. La siguiente es la sublimación. Es la transformación directa sin pasar por otro estado intermedio de una materia en estado sólido a estado gaseoso al aplicar el calor. El ejemplo es cuando tenemos el suelo ártico que está en hielo, está congelado y él no se pone líquido sino se evapora y se va a la atmósfera. Cambios regresivos de la materia. Los cambios regresivos de la materia son aquellas transformaciones que se suponen de un descenso de energía cinética en las partículas. Esto quiere decir que los cuerpos se someten a temperaturas extremadamente frías, por ejemplo, -0. Existen 3 tipos: solidificación, sublimación regresiva y condensación. La solidificación es la transformación de un líquido a un estado sólido. Se disminuye la temperatura para que se produzca este cambio. Se tienen en común su punto de fusión. 2 ejemplos. El agua, cuando la depositamos en un recipiente, la depositamos en estado líquido, la pasamos al congelar y sale en un estado sólido. Para que haya este cambio se debe someter ese estado líquido a menor temperatura para que quede en estado sólido. Otro ejemplo sería la gelatina. Sublimación regresiva. Esta transformación pasa de un estado gaseoso a un estado sólido. Nunca pasa por el estado líquido. Se produce por un cambio brusco de temperaturas demasiado bajas. En este caso podemos encontrar un claro ejemplo de la nieve o la escarcha. Condensación es la transformación de la materia de un estado gaseoso a un estado líquido. Se produce por la aplicación de baja temperatura o disminución. 2 ejemplos claros sería una bebida fría. Cuando nosotros tenemos una bebida extremadamente fría en un día caluroso, las moléculas de la bebida golpean con el vapor en la superficie de la lata o del envase y se somete a un cambio para convertirlo en agua líquida. También un claro ejemplo serían las nubes. Es el mejor ejemplo para la explicación de la condensación. Las nubes se forman por un vapor de aire caliente que cuando sube se encuentra con aire más frío en la parte más alta, produciendo así la lluvia. Bueno, vengo a hablarles de las propiedades de la materia. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Primero empezamos con la masa, que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Y peso es la fuerza que ejerce la gravedad de los cuerpos. En la diapositiva se puede ver el ejemplo de la masa y el peso. Bueno, ahora hablaremos del volumen. El volumen es el espacio producido que ocupa un cuerpo. En este caso el ejemplo sería el volumen del cubo.
y la inercia caracteriza que impide la materia moverse sin intervención de una fuerza extrema. La porosidad es el espacio que existe entre las partículas. La divisibilidad es la capacidad que le da a la materia de dividirse en partes pequeñas. Un ejemplo podría ser la pizza, ya que la pizza viene de gran tamaño, pero se corta en varias partes. Y la impenetrabilidad es la propiedad de que un cuerpo no pueda usar el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. Propiedades físicas de la materia. ¿Por qué se llaman así? Porque tienen un conjunto de propiedades físicas para determinar el sistema físico. Hay muchos tipos de propiedades físicas como la organoléptica, que es el color, olor, sabor y textura. Uno de los ejemplos que se podría utilizar sería la manzana, ya que la manzana tiene un sabor ácido, su textura es lisa y su color es verde. La flexibilidad es la propiedad de que son deformados por una fuerza e igual manera vuelven a su forma original. Un ejemplo visual sería esta, que al yo hacer fuerza la deformo y al dejar de ejercer fuerza vuelve a su normalidad. La temperatura es lo que todos conocemos como punto de ebullición, que es cuando un estado líquido pasa a gaseoso. Por ejemplo, el agua. Cuando el agua pasa su punto de ebullición, se genera el vapor. También tenemos el peso, la dureza, la forma y el tamaño. Un ejemplo sería un disco que se le pone a la barra de un gimnasio, ya que es pesado, duro, forma circular y de tamaño grande. Listo, ahora hablaremos de las propiedades químicas, que en este caso sería primero la oxidación, que es cuando una sustancia entra en contacto con el oxígeno o algún tipo de sustancia oxidante. De ejemplo tenemos una manzana. Cuando una manzana se deja expuesta en el aire, se vuelve marrón, haciendo que se oxide. La combustión es el proceso de oxidación de ciertos combustibles en estado gaseoso. Un ejemplo sería encender un cerillo o hacer una fogata.